Buenas tardes, mi nombre es Nelson Pirela, soy de la sección 11A del PFG Psicología de la UBB en el estado Zulia, específicamente en Maracaibo. En esta tarde quiero hablar acerca del psicoanálisis como práctica terapéutica junto a mis compañeras, las cuales tendrán en unos momentos su oportunidad. Para hablar de psicoanálisis obligatoriamente tenemos que mencionar a Sigmund Freud, el que es llamado por muchos el padre del psicoanálisis. Pero mal haríamos si no hiciésemos un recuento histórico, breve por supuesto, del mover que hubo alrededor, pre y por supuesto en los momentos que Sigmund Freud estuvo trabajando en dicho tema. Tenemos en la historia de la conformación de ese concepto, como lo fue el inconsciente, que Leibniz es el primer filósofo en lanzar la teoría novedosa, pionera del inconsciente. Es decir, fue un filósofo quien realmente sacó a la luz el concepto de inconsciente, algo que revolucionó en aquel momento a la ciencia europea. Leibniz, a su vez, había sido acercado de alguna manera a Freud, porque Freud leía a Leibniz, tuvo influencia de él por medio de Franz Brandtner. Fue el que introdujo a Freud en el leibnizianismo, de manera que la doctrina o el mover de Leibniz llegó a la vida, empapó, se impregnó en la vida de Freud a través de Franz Brandtner. Luego vemos la influencia en Freud de la escuela Helmholtz, que él de dicha escuela dice la historia que Freud leía textos cuando estudiaba bachillerato. De manera que allí vemos cómo se va marcando poco a poco en la mente, en la psiquis de Freud, todo lo relativo a la psiquis, a lo que él llegaría a desarrollar más adelante en una manera brillante y por tanto ha sido considerado como un fundador, sí, tal vez no el principal, pero sí uno de los principales del psicoanálisis. Por cierto que hablando de Leibniz, fue un filósofo y en palabras de Foucault, decía Foucault que la filosofía a partir del pensamiento griego era el espejo donde se reflejaba Occidente. Pudiéramos nosotros aportar algo acá con respecto a eso, y es que la filosofía tuvo una grandísima influencia en el nacimiento de la psicología y por supuesto del psicoanálisis. Un poco más adelante Freud comparte con un grupo de estudiantes y luego profesionales muy buenos, dentro de los que podemos destacar a Joseph Breuer. Breuer, creador del método de la catarsis, tiene una gran amistad, además de amistad, desde el punto de vista del trabajo, es decir, hacen un trabajo juntos, Sigmund Freud y Joseph Breuer, durante aproximadamente 20 años, entre 1870 y 1890. Ellos trabajan muy duro, llegándose al clímax de ese trabajo, teniendo como fruto mayor ese trabajo, la publicación de un material llamado Los Estudios de la Histeria. Cuando ese material sale a la luz, por allá en el año 1895, se crea o es, digamos, el germen, la semilla, dicha obra de la escuela analítica. De manera que de ese trabajo conjunto, de esa amistad profesional y amistad, por supuesto, en el buen sentido de la palabra, nace dicha obra y podemos resaltar eso en ese devenir histórico, en ese muy breve resumen que estamos haciendo en esta tarde acerca del origen del psicoanálisis y los pasos o las personas, que fueron muchas las que contribuyeron en el desarrollo, el nacimiento, desarrollo y crecimiento hasta el día de hoy del psicoanálisis. No quisiera darle parte a mi compañera sin nombrar muy brevemente a Lacan. Jacques Lacan, por supuesto, ya no era contemporáneo con Freud, nació un poco más adelante, en 1901, pero quisiera solamente mencionar que fue un estudioso de Freud, un grandísimo profesional, el cual estudia a Freud y como hemos aprendido recientemente, el que construye el inconsciente, el concepto de inconsciente de Freud.
Y luego de que él hace ese trabajo, pues trayendo más a la luz, el inconsciente viene a ser el otro, dice Lacan. Eso viene a contribuir grandemente hasta el día de hoy, en este siglo que estamos viviendo, de alta tecnología, de desarrollo científico, en el concepto, el manejo del concepto de inconsciente ha sido clarificado en buena medida por aquel trabajo que hizo Jacques Lacan sobre la segunda tópica de Freud, específicamente hablando del inconsciente. De manera que podemos decir que Lacan, dentro del devenir histórico del psicoanálisis, jugó un papel fundamental, incluso fundando la escuela freudiana de París. Él funda, fíjense el nombre que utilizó, de freudiana en París. De manera que vemos en él la influencia de Freud, como con muchísimo amor, muchísimo respeto, él trató la teoría que a su bien tuvo estudiar Lacan acerca de Freud. Muy bien, mi compañera continúa entonces. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Mercedes Rivas de Pirela y seguimos con el tema del psicoanálisis. Freud nombra el psicoanálisis por primera vez en el año de 1896, creando así un sistema de pensamiento. En el primer tópico, Freud divide sistemáticamente el psicoanálisis, lo psíquico, en tres niveles: el consciente, inconsciente y preconsciente. En el segundo tópico, Freud divide el aparato psíquico en tres dimensiones: ello, yo y el superyo. Freud en su teoría presenta como ensayo, no como la verdad. Presenta su teoría como ensayo, no como la verdad. El acontecimiento más importante en la carrera de Freud es la publicación de la interpretación de los sueños en el año de 1900, siendo esta un poco después, siendo allí Freud reconocido por por esta interpretación de los sueños. Bueno, entonces a continuación mi compañera Daniela. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cortés. A continuación hablaré un poco sobre, dentro de la psicoanálisis, la estructura psíquica. Como podemos, a continuación, la psicosis es una enfermedad mental que se caracteriza por la alteración global de los trastornos mentales. Trastornos mentales graves. También hablaré un poco de neurosis. Esta propuesta fue creada por William Cullen en 1769 en trastornos causados por enfermedades del sistema nervioso. Los síntomas del neurosis es pensamiento de tristeza y falta de interés de las actividades. También la prevención, la neurosis, es lo negativo de la prevención. Y el autismo es el trastorno de aprovecho del autismo. También, buenas tardes.